Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3. Y en esta clase vamos a ver lo que tiene que ver con las integrales triples. En las clases anteriores introducimos la idea de suma de Riemann, de integrales dobles. Y pues básicamente, como recordatorio, definíamos que una suma de todos los delta x y delta y de una función de, digamos, xy, y por delta x, delta y, en el límite en el que subdividíamos básicamente, ¿qué son esos delta x, delta y? Pues son subdivisiones del espacio, ¿no? Hacíamos cuadritos, digamos, este xy y esta cosa de acá, delta x, y acá arriba delta y aquí y. Y juntando todos esos delta x, todas estas áreas, pues formábamos tratábamos de mapear toda la región y de esa manera, pues como suma de Riemann, aproximarnos al área de que estaba en alguna región acotada, ¿no? Entonces, en el límite donde ese delta x tiende a cero, delta y tiende a cero, es lo que nosotros llamamos la integral doble sobre una cierta región, digamos R, de esta función de x de x de y, ¿verdad? Y esto también lo escribíamos como una cierta diferencial de área. Entonces, de esta manera, esto es un recordatorio de lo que vimos en las clases anteriores para integrales dobles. Les comentaba yo en las clases anteriores que la idea es extensible a tres dimensiones, es decir, yo en lugar de hacer una partición de este estilo, puedo partir en volúmenes, ¿no? Entonces, si yo agarro el espacio de tres dimensiones, x, y, z, y particiono en cajitas, ya no en cuadritos, ¿verdad? Y calculo digamos, el valor de la función en cada uno de estos puntos por el volumen de cada una de estas cajitas. Entonces lo que obtengo es la integral triple. En el caso de las integrales dobles, pues ¿qué calculamos? Entonces en el caso de las integrales dobles, se lo vuelvo a escribir aquí, calculamos el valor de la función en un punto del el plano de x y y. Entonces nos da un punto en z, digamos. Esa función nos da un punto en z. Entonces, al multiplicarlo por el área, pues nos da el volumen debajo de esa función. Entonces, recuerden que de esa manera podemos calcular volúmenes, pero también podemos calcular áreas de objetos si hacemos esa función igual a la unidad, ¿no? Y en las integrales, entonces, en la extensión de suma de Riemann a integrales triples, que es lo que queremos ver acá, entonces voy a hacer una suma de delta x, delta y delta z, todos tendiendo a cero, ¿no? En el límite donde todos los deltas tienden a cero, del valor de la función en cada uno de los puntos xy, y, zi, por ese delta x, delta y, delta z, lo vamos a escribir como una integral triple, es decir, vamos a usar el triple símbolo de integral de la función de x, y y z, de x, de y, de z, que también, como se imaginarán, todo esto de acá lo podemos escribir como un volumen diferencial, como un dv. Y entonces, esta es la extensión de suma de Riemann de dos dimensiones a tres dimensiones. Y por supuesto, si tenemos más dimensiones, pues la extensión es equivalente, ¿no? Les aclaro que esta función es una función en cuatro dimensiones, si la quiero representar, porque a cada punto del espacio le corresponde un valor de la función, ¿no? Entonces me tengo que salir de las tres dimensiones a las cuatro dimensiones. Al igual que las funciones de dos dimensiones,
sí se pueden representar por un mapa tridimensional. Pues la función de 3 dimensiones se puede representar por un mapa cuatridimensional que pues obviamente no se grafica. Entonces aquí tenemos un punto por un volumen, que eso es otro objeto ya matemático que no le asignamos necesariamente directamente el valor de algún volumen, ¿no? Si el valor de la función es distinto de 1, porque como se imaginarán, también se pueden calcular volúmenes por integrales triples si el valor de la función es igual a la unidad. Pero es algo que abordaremos en su momento más adelante. Y pues por ahora, entonces, al igual que las integrales dobles, todo lo que nos queda es aprender a operar con las integrales triples, que es lo que atañe a este nuevo problema, digamos. Entonces vamos a evaluar esta integral. Es una integral triple de esta función que estoy señalando aquí. Es una función de x, y, z. Es una función de 3 valores. Vamos a integrarla sobre un volumen de x, de y, de z, donde Q es una región que está dada por x entre menos 1 y 3, y entre 1 y 4, como ustedes ven aquí, y z entre 0 y 2. Entonces, es una de las regiones, digamos, más fáciles de integrar porque tanto x, y y z están bien definidos. Es el equivalente a las regiones rectangulares que veíamos en 2 dimensiones, en las integrales dobles, perdón. Entonces, para realizar esta integral triple, pues todo lo que necesitamos es definirla, ¿no? Eso es el x va entre menos 1 y 3, el y va entre 1 y 4 y el z va entre 0 y 2. Yo he elegido arbitrariamente este orden porque, como pasaba en integrales dobles, en regiones rectangulares, pues yo puedo elegir el orden en que hago la integración y da lo mismo. ¿De qué función? Pues de 3xy a la 3z. Y entonces primero va de z, luego va de y luego va de x, que ese es el diferencial de volumen. Operamos lo mismo que en las integrales dobles. Vamos a integrar primero con respecto a z, luego con respecto a y finalmente con respecto a x. Y fíjense que incluso en este caso es muy claro que yo puedo incluso separar las integrales porque todo esto que está aquí es una constante para la integral de z. O sea, se los voy a mostrar esquemáticamente a qué me estoy refiriendo. Entonces va a quedar 3x, la integral de 3xy a la 3, perdón, de 0 a 3, de 0 a 2, perdón, de 0 a 2. Z de z, esto es un número, permítame yo muevo esto para acá. Esto es un número, me quedan las otras dos integrales y aquí de y de x. No voy a poner los límites para no extenderme demasiado. Y esta parte 3x es algo que es constante, ¿verdad? También, entonces es la integral desde menos 1 a 3 de 3x de la integral de 1 a 4 de y a la 3 de y, ¿verdad? Ah, bueno, esto es justamente lo que quería explicar. Entonces, esto de acá, es cuando yo realice la integral, es un número, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo mover también para donde quiera, porque es una constante. Por eso, el diferencial de dy lo voy a poder escribir aquí. Nada más para hacer hincapié en eso, y justamente este numerito lo voy a poner a continuación. Acá. Y esto es de x. Y por la misma razón, si esto es un número y esto es otro número, pues también lo puedo sacar de la integral, y este de x ponerlo acá. Entonces, esta integral, esta en particular, es equivalente a la integral desde menos 1 a 3 de 3x de x, ok,
que multiplica a esta de acá y a esta de acá. ¿Sale? Entonces, es una integral de volumen que se puede descomponer, es en este problema, en la multiplicación de tres integrales de una dimensión, como ustedes las conocen de sus cursos básicos de cálculo. Entonces vamos a hacerla. Esta integral es 3x al cuadrado partido entre 2 entre menos 1 y 3 por la integral de y a la 4 partido entre 4 entre 1 y 4 por z cuadrado partido entre 2 entre 0 y 2, ¿verdad? Y pues, ¿qué queda? Pues reemplazar, ¿no? Entonces esto es 3 por 9 partido entre 2, menos 3 partido entre 2, ¿verdad? Por 4 a la 4 partido entre 4, que es 4 a la 3. 4 a la 3, menos un cuarto, por 4 partido entre 2 es 2 y ya, ¿verdad? Entonces, pues finalmente llegamos a simplemente realizar esta operación y vamos a ver cuánto me da. Y a mí esto me da 282, ¿sale? Y pues bueno, sin embargo, aquí no integré exactamente la misma función. Si ustedes ven, aquí hay un z al cuadrado. Ese fue, pues, digamos, un error mío. Pero pues la integración es lo mismo, ¿no? Con z o z al cuadrado, pues aquí nos hubiera dado z a la 3 partido entre 3 y pues lo que resulte. Pero pues la técnica es lo importante y pues la técnica queda clara. Existe otro tipo de regiones, como se imaginarán, que pues no siempre encajan dentro de esta idea de que sean regiones rectangulares tan fáciles con X, Y y Z bien definidos, sino que pueden definirse a través de alguna función como lo era en las integrales dobles. Entonces vamos a ver un tipo de regiones, digamos una región Q, dada por X, Y, o sea, que está en el espacio X, Y, Z, tales que X y Y pertenece a una cierta región R, no puse como los reales, perdón, a una región R de dos dimensiones y Z están entre alguna función K1 de X y otra función K2 de X y Y. Entonces, antes de que se nos explote la cabeza pensando qué rayos es esto, mejor veámoslo con un dibujo, que eso es lo importante. Entonces, ¿qué tipo de regiones me estoy refiriendo? Son regiones para las que la Z está definida o acotada por dos funciones. Una K1, digamos, si ustedes la ven aquí, voy a tratar de pintarla, es esta región de acá abajo. Más bien, esta función de acá abajo es una función de dos variables, dame x, y yo te doy el z, esa es K1, y una K2 de arriba, ¿no? Está acotada arriba. ¿Sale? Y en el espacio XY está R, que es esta región, que justamente es la región que hacemos referencia acá. Entonces, nuestra región de integración Q son todos los X, Y, Z que satisfacen, que están dentro de R en el plano XY y cuyo valor de Z está entre K1 y K2, ¿verdad? Entonces, son todos esos X y Y. No hay una manera única de apropiarse de estos conceptos más que hacer problemas. O sea, yo los invito a que ustedes traten de resolver la mayor cantidad de problemas posibles para que les surjan todas las dudas, dado a que
esa es la única manera en que yo encuentro que ustedes puedan aprender cómo operar, porque todo lo que estamos haciendo es aprender a operar con integrales dobles y ahora con integrales triples. Entonces, conceptualmente no hay algo muy diferente de lo que les estoy presentando, pero a nivel práctico son ustedes los que se tienen que topar con esos problemas para que surjan y pues si no los pueden resolver por ustedes mismos, pues me los pregunten y así eh, entendamos las ideas. Vamos a ver un ejemplo de esta clase de regiones. El ejemplo dice así: exprese una integral sobre una región Q, es una integral de volumen de x, y, z, donde Q es la región en el primer octágono acotada por el plano de coordenadas y las gráficas de z menos 2 igual a x al cuadrado más y al cuadrado partido entre 4 y esta x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, sin saber de qué se trata, pues sabemos que x es esta región, esta ecuación, nos da un paraboloide cuando la representamos en 3 dimensiones que abre hacia arriba. Mientras que esta, como no aparece z aquí, sabemos que es un cilindro que digamos, cuyo eje es justamente el eje z. Entonces vamos a ver la representación y para entender primero los conceptos antes de plantear la integral. Bueno, lo que tengo yo aquí graficado en esta parte es justamente el paraboloide este que tenemos acá, z, bueno, despejando de aquí la z, es el paraboloide que abre justamente hacia arriba. Este es el paraboloide, ¿verdad? Y el cilindro, pues es el que les voy a poner aquí en un momento. Y, ups, aquí hice algo mal. Y no. Es este. Entonces, como ven, pues es el cilindro que les decía. Eso es esta ecuación de acá. La amarilla es esta ecuación. Son las representaciones gráficas. Y nos dicen que en el primer octágono, ¿no? Entonces vamos a cortar esto al primer octágono y hacer la región un poco más entendible. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí he cortado al primer octágono y ¿cuál es la idea? Pues vamos a realizar una integral de una función arbitraria, porque ahí no nos están diciendo la función. Nos están diciendo, vamos a integrar sobre todas las x y y, z, que están entre el plano, ¿verdad? El plano de coordenadas, entre este y esta superficie de acá, ¿verdad? ¿Sale? Y esta gráfica de acá. Entonces, ¿cuáles son básicamente? Pues fíjense ustedes aquí, estamos hablando de justo todas estas X y Y que encajan en esta región, ¿verdad? Es más, le voy a pasarle una foto para discutirlo un poco mejor, pero son todas las X y Y que están en esta parte de acá. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A que vamos a tomar una integral que incluya todo esto de acá. Todo. En el primer octágono, ¿verdad? Pero ¿por qué esta región es del tipo del que estábamos describiendo? Del tipo en el que tenemos básicamente la z acotada entre z igual a 0, que sería el plano, y z igual a esta función de acá, a esta de acá, que estoy pintando en rojo. ¿Qué cuál es? Pues es esta, ¿no? Entonces, ¿cómo plantearíamos la integral? La integral la plantearíamos en z, pues sería de 0
¿A qué valor? Pues despejemos z de aquí. Tan simple como eso, despejemos de ahí z. Entonces me daría de 2 más x al cuadrado más y al cuadrado partido entre 4. De la función de x, y, z, recuerden que en este problema no nos están diciendo el valor de la función, simplemente la función de x, y, z, de z. Entonces, aquí acabamos de plantear la integral en z, porque z está bien definido. Bueno, no, me refiero a que está definido entre 0 y una función, ¿verdad? En lo que estamos discutiendo podría ser definido de una función a otra función, z. Ahora, eliminemos esto para seguir con la discusión. Entonces, en el plano XY, en este, que estoy repintando acá, pues eso es una región R, ¿verdad? Entonces, eso es una integral doble, ¿verdad? Porque esto al fin y al cabo, chicos, esto es una función, llamémosla G, de solo X y Y, ¿verdad? Es una función solo de X y Y, porque Z aquí es una variable muda. Entonces, esa ya se nos convierte en una integral doble. Entonces voy a integrar doble sobre esta porción, digamos esta porción, esa es la región de integración, de G de XY, de X de Y, ¿sale? Y en este caso, pues, ¿qué es esta integral doble? Eso, pues a estas alturas ustedes ya lo deberían saber. Pues como es un círculo, porque está dado por esta ecuación, esta de acá, pues ustedes elijan, ¿no? Si quieren, vamos primero con x, entonces x iría entre 0 y 1, obviamente, entre 0 y 1, que satisface esta ecuación. ¿Y y de dónde a dónde iría? Pues ya iría de 0 a, pues despejo aquí y, ¿verdad? De 0 a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esa sería esta región de integración, esta que está acá, o esta de acá. Y me faltaría la z, ¿verdad? Que es esta que pusimos acá. Entonces la copio y la pego. Esta es la región de integración en z. Y me faltaría el orden ahora. Entonces primero de y finalmente de x. Esta es la integral que yo quisiera resolver si tuviera la función f de x, y, z. ¿Es la única manera? No, porque podría intercambiar y con x, ¿verdad? En lugar de, como esto es una integral en esta región, esto que estoy pintando acá, que también podría yo integrar de 0 a 1 en y la x, pues simplemente despejarla y no hay ningún problema, o sea, simplemente me daría el valor. Y les decía yo entonces que pues uno puede, si hace la función igual a 1, a 1, exactamente el número 1, pues entonces, ¿qué calcularía? Entonces calcularía 1 de 0 a 1, la integral de 0 a la raíz de 1 menos x al cuadrado, digamos de la integral de 0 a 2 más x al cuadrado más y al cuadrado partido entre 4, de simplemente de z, de y, de x. ¿Qué sería esto? Pues si en integrales dobles eso era el área, en integrales triples esto es el volumen. Entonces esta es otra manera de calcular volúmenes de objetos. Como ustedes operacionalmente, pues es como se les acomode mejor calcular estos volúmenes. Pero bueno, estas son las bases, ¿no? Ya si ustedes eligen calcularla como una integral doble por una función, de la integral doble de una función, que es lo que veíamos cuando hicimos integrales dobles, o como la integral triple de este estilo. Eso ya es a su elección, pero esto es una integral que ustedes pueden realizar. La integral de, digamos, de 0 a este valor es inmediata, ¿no? La integral de z es inmediata. Luego la integral de y también es inmediata, o sea, vamos a llevarla un poco ¿qué sería? Esto es la integral de 0 a 1, la integral de 0 a la raíz de 1 menos x al cuadrado, de la integral de z, pero la integral de z es z,
en este límite pues toma ese valor, 2 más x al cuadrado más y al cuadrado partido entre 4, en 0 es 0, y aquí tendría la integral de dy y de dx. Entonces vamos a integral de y, entonces todo lo demás se queda constante, entonces me daría la integral de 0 a 1 de 2y más x al cuadrado y más y al cuadrado, y a la 3, perdón, partido entre 4, perdón, no partido entre 4, no partido entre 12, evaluado entre 0 y la raíz de 1 de x al cuadrado de x. Ya resolver esta, reemplazo la y, ¿no? Por este valor, porque en 0 da 0. Y me da ahora una función que depende solo de x. Es más, la voy a escribir, pero no voy a terminar esta integral porque pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Es la integral de 1 menos x al cuadrado a la 1 medio más x al cuadrado por 1 menos x al cuadrado a la 1 medio más 1 menos x al cuadrado a la 3 medios partido entre 12 de x. El valor, pues es el valor del volumen que resulte de esta integral, que puede ser fácil o difícil, eso digamos, no lo quiero resolver en este momento, pero operacionalmente pues es lo que se haría, y lo que ustedes calcularían sería el volumen que hay aquí, ¿verdad? Que es este objeto, ¿vale? Más o menos en 3 dimensiones. Este objeto es el volumen, el volumen que ustedes calcularían. Otra forma de hacerlo sería por las integrales dobles. Es decir, esto también lo podrían obtener por integrales dobles. ¿Cómo? Pues ustedes deberían ya ser capaces de hacerlo, ¿verdad? Pero pues es relativamente fácil porque la integral que yo voy a realizar está sobre esta misma región, esta de acá, y la función que tengo que integrar es esta, ¿no? Esta de acá. ¿Sí? Y así obtendría ya también el volumen. Recuerden que pues el volumen aquí me daría un valor que justamente es positivo, entonces no tengo ningún problema para calcular volúmenes. ¿Y qué me daría? Me daría exactamente esta ecuación, ¿no? Esta sería la integral doble equivalente del volumen, ¿no? Entonces, pues espero que les quede claro. Si no, devuélvanlo un par de minutos. Y recuerden sus clases anteriores para las integrales dobles que calculan volúmenes. ¿Sale? Vamos entonces ahora a ver otro problema. El problema es encontrar el volumen del sólido que está acotado por el cilindro y igual a x al cuadrado y por el plano y, y más z igual a 4 y z igual a 0. Entonces, un poco para que entendamos la figura, pues les voy a poner esta imagen, ¿no? Entonces, y igual a x al cuadrado es esta línea, por supuesto, en el plano x y y. Ustedes la ven acá. Es esto que les voy a pintar en rojo. Esto de acá, no en rojo. Esto de acá es y igual a x al cuadrado, ¿verdad? Esto. Lo de la figura a la derecha es el plano XY, este es en 3 dimensiones. Como Z pues no aparece, pues entonces todo valor de Z es válido, entonces por eso se va para arriba y para abajo, ¿no? La figura, digamos, se extendería para allá. ¿Por qué no los negativos? Porque nos dice que pues está entre Z y el valor de Z igual a 0 a el que le corresponda a este plano. ¿Y cuál es este plano? Ahora voy a quitar todo lo rojo. Y este plano es justamente este de aquí. Entonces, cuando yo superpongo este cilindro que antes estaba pintado en rojo, que más bien es una superficie
no es un cilindro que se cierra, sino es como una superficie cóncava, pero que se extiende en el eje Z. Cuando yo superpongo eso y lo corto con el plano, pues me da como este talón que hay aquí, este taloncillo. Y con el plano z igual a 0, pues me da toda la región de integración. Pero es el tipo de regiones que nosotros estamos aprendiendo a integrar como integral triple. Entonces, la integral sería la integral de, primero, pues de z, porque iría entre 0 y qué valor. Ah, pues despejo de aquí, z, ¿no? Entonces me daría 4 menos y. Z va de 0 a este valor. Eso está relativamente fácil. Y ahora me voy a la región bidimensional. Entonces la región bidimensional es lo que está de este lado. Es una integral doble de las que ya habíamos platicado todo el tiempo. Y entonces, pues básicamente, como ustedes la quieran hacer. Yo, por ejemplo, voy a integrar entonces y entre este valor y este de acá. Pero ¿qué valor es este de acá? Ah, pues esta línea corresponde a esta, ¿no? Entonces es cuando z vale 0. Y cuando z vale 0, y ¿cuánto vale? Ah, y vale 4. Y entonces si y vale 4, ¿cuánto vale x? Ah, pues obviamente x vale menos 2 y 2, ¿no? Está muy fácil en este caso. Pero entonces mi y iría la integración sobre y, que ya es una integral doble, está muy clara en este caso. Iría entre x al cuadrado y y igual a 4, ¿verdad? Entonces la integral entre x al cuadrado y y igual a 4. Y x iría entre menos 2 y 2, ¿verdad? Porque iría desde este punto hasta este punto. ¿Sale? Y esa, primero de z, luego de y por último de x. Y así yo calcularía el volumen de todo este talón que está acá. Entonces vamos a hacer esta integración, nada más para practicar. La idea es proponerla, pero practiquemos con esta. Entonces la integral en z está muy fácil, es simplemente z evaluado en los límites. Entonces el de arriba es el único que nos importa. Este es de menos 2 a 2, de x al cuadrado a 4. La integral en z, pues me da nomás 4 menos y. Y ustedes ven la importancia que tiene haber entendido muy bien hacer integrales dobles. Porque siempre nos vamos a reducir a una región. Bueno, primero una integral de una función a otra y luego nos reducimos a una integral ya doble. Y aquí ya nos reducimos a una integral doble, ¿no? De y de x. La integral en y pues es muy fácil, entre menos 2 y 2 que es en x, esto es 4y menos y al cuadrado partido entre 2, evaluado entre x al cuadrado y 4, ¿vale? De x. Y al hacer esta evaluación, pues entonces aquí me daría nada más en 4, me daría 16 menos 16 partido entre 2, ¿no? 16 menos 16 partido entre 2 menos 4x al cuadrado menos x a la 4 partido entre 2 y ya estuvo, ¿verdad? Entonces nada más me falta la integral desde menos 2 a 2 de esta cosa de x. Esto de aquí, pues obviamente es 16 partido entre 2, que es 8, ¿no? Este numerito de acá. Entonces 16 partido entre 2 y esto es un 8, nada más. Esto es un 8 y pues la integral de esta cosa me daría 8x menos 4x a la 3 partido entre 3 menos x a la 5 partido entre 10, ¿no? Y todo esto va a ser evaluado entre menos 2 y 2, ¿sale? Entonces, pues queda nada más reemplazar estos dos valores y listo, digamos. Y aparte, vemos que
esta función es una función impar, es decir, cuando yo cambio x por menos x, me sale un signo menos, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que esto es f de x, ¿no? Entonces, como es una función impar, f de menos x es igual a menos f de x, ¿verdad? Entonces, f de 2 menos f de menos 2 es lo mismo que 2 veces f de 2, ¿verdad? Porque f de menos 2 es menos f de 2, de acuerdo con esta regla. Entonces se sumaría y yo lo único que tendría que hacer es agarrar esto y multiplicar 8 por 2 menos 4 por 2 a la 3 partido entre 3 menos, ¿qué es eso? 2 a la 5 partido entre 10. Y hacer eso y, bueno, metiéndolo en la calculadora y operando, me da simplemente 256 partido entre 15. ¿Sale? Y pues esto básicamente como ejemplo, como otro ejemplo para apropiarnos de las ideas de integrales triples, que como ustedes están viendo, pues es solo una extensión de las integrales dobles bajo la misma idea. Veamos ahora un último ejemplo en el que, como van a ver, la idea básicamente es que no necesariamente las regiones de integración en el plano necesariamente tienen que ser en el plano X y Y. Pueden ser en cualquier otro plano. Puede ser en el plano XZ, puede ser en el plano ZY. ¿Y a qué me refiero? Vamos a verlo con este ejemplo. Entonces nos dice, encuentre el volumen de la región Q acotada por las gráficas z igual a 3x al cuadrado. Primero veamos una gráfica de esa función. Eso sería un primer inicio. Entonces aquí déjenme gráfico. Esta es la función z igual a 3x, ¿verdad? Entonces, como no aparece la y, ¿verdad? Sino que es una relación nada más entre z y x, pues es una parábola que abre hacia arriba en z. Y y, pues simplemente la repite en el eje y. El eje y es este, ¿vale? Entonces, pues bueno, no hay nada muy sorprendente allí. Luego, entre otra parábola, pero que abre hacia abajo, ¿verdad? Con este signo menos, es z igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces vamos a ver esa parábola hacia dónde va. Y la ponemos aquí. Ah, muy bien. Entonces es la azul. Más o menos nos estamos dando una idea de cómo es la región de integración, ¿verdad? Y aquí es donde viene un poco la cuestión. Lo que yo les decía es, bueno, en las figuras anteriores y lo que estábamos viendo antes, se refería a que a convertir la integral triple en una integral en z entre una función y otra, y luego hacer la integral doble x y y, pues era una elección realmente arbitraria. Depende cómo es la región que queremos integrar. Ustedes aquí ya empiezan a ver que puede ser muy conveniente integrar más bien en este plano, ¿no? Este que les estoy señalando acá, en lugar de acá abajo. Porque acá abajo, cuando yo superponga la región naranja y la región azul, pues va a ser un poco más complicada esa región. Mientras, como se intersecta con el plano XZ, pues puede ser que me convenga más bien integrar en ese plano como integral doble y más bien dejar la función de una función a otra en Y. ¿Sale? Pero estoy construyendo la gráfica para que entiendan que eso depende del problema en específico. Lo importante es que nosotros notemos qué es lo que queremos integrar, ¿verdad? En integrales triples y también en integrales dobles. Mientras uno tenga claros los límites de dónde va X, de dónde va Y y de dónde va Z, en realidad eso es la parte más importante, de dónde a dónde van y cómo los voy a organizar.
es práctica y experiencia, así que los invito a hacerlo muchas veces a través de ejemplos para que les surjan dudas. Y finalmente, esa es esta figura, y igual a 0, bueno, bien, y igual a 0, eso yo ya lo había puesto, entonces de aquí en adelante es y igual a 0. Entonces ahí ya me fijo un valor de y igual a 0 en adelante. Y este plano, z más y igual a 6. Entonces este plano sí me falta graficarlo, permítanme, lo grafico en un momento. Y ya. Entonces, ese plano es esta cosa verde que aparece aquí. Entonces, vamos a integrar justo la región que está acotada entre y igual a 0, que es esta, el plano verde que está aquí pintado, esta región azul y esta de acá. ¿Y qué región nos daría? Ah, bueno, pues nos daría esta cosa de acá. Es figura extraña, es el volumen que vamos a calcular. Y aquí es donde, pues como que queda obvio que si yo acoto en lugar de la z, la y, entre 0 y este plano, pues ya solo tengo que integrar en esta región, en esta de acá, doblemente. Bueno, me faltaría la integral quiere decir que me haría falta la integral doble en esta región. Y pues van a ver que surge de manera natural la integral triple que tengo que realizar. Entonces, escojo y entre 0 y el plano. ¿Pero cuál es el plano? Entonces, vamos de 0 a el plano. Entonces, despejo de aquí y. Sería 6 menos z de y. Perfecto. ¿Ok? Esta figura, el eje Z, ¿sí? Está acotado entre, pues ustedes lo ven aquí, entre esta función de acá y esta de acá arriba, ¿verdad? Entonces, es muy fácil que el siguiente paso sea Z, ¿no? Iría entre esta función y esta de acá, ¿verdad? Entonces tendría la integral entre 4 menos x al cuadrado de 3x al cuadrado, ¿de cuál? De z. ¿No? Fíjense que en los ejemplos anteriores primero integraba en z, luego y luego x, pero aquí el orden me está dando como más conveniente de esta manera, porque así lo entiendo. ¿Y x de dónde a dónde iría? Pues x iría desde este punto a este punto, ¿no? Recorrería todo esto. ¿Y dónde son estos puntos? Pues donde se intersecta esta función de aquí con esta función de acá. Entonces vamos a calcularlos. Sería en 3x al cuadrado es igual a 4 menos x al cuadrado, lo que me daría por aquí 2x al cuadrado es igual a 4, ¿verdad? No, perdón, 4x al cuadrado. 4x al cuadrado es igual a 4, por lo tanto x es igual a más o menos 1 simplemente. Entonces, queda claro, este punto de aquí es menos 1 y este es más 1. Entonces, ahí viene la integral desde menos 1 a 1 de x. Entonces, como ven, no es necesario que el planteamiento implique que la región sobre la que voy a, la región, porque un poco la idea de que les estoy tratando de vender como integrales triples es que una integral triple se puede convertir en una integral, primero defino de dónde a dónde va mi z, pero ese es por eso las comillas, porque bien podría ser la y o bien podría ser la x. Eso depende de la geometría de la figura. Ustedes tienen que pensar y decir, ok, me conviene más bien poner primero la x, poner primero la y o poner primero la z. Entonces, una vez yo defino esa integral, eso se convierte en una función. Esto de aquí, esto es una función de x y z. Y ya me queda una integral doble, ¿verdad? Que como ustedes recordarán,
como depende cómo la organice la integral doble, la convierto en una función de una única variable. En este caso, voy a pintar todo esto en rojo para que se entienda. Esto es una función de x y y. Por favor entiendan que el orden de x, y y z depende la figura. Al principio, los ejemplos que vimos antes, z, primero integrábamos con respecto a z, ahora estamos primero integrando con respecto a y, porque fíjense cómo es la figura. Y es el más conveniente primero elegirlo, ¿no? Y vuelvo y le repito, y no me canso de repetirlo, eso solo se los puede dar la experiencia de hacer muchos problemas de este estilo. Y ustedes se la van a pasar haciendo integrales dobles y triples de aquí en adelante, sobre todo en sus carreras. Y luego, fíjense, esto de acá, lo que está en blanco por ahora es una integral doble, ¿no? Esto es una integral doble de las que ya habíamos visto. Y cuando yo haga esto, ¿verdad? Todo esto, que ahora lo voy a poner de otro color, todo esto se me convierte en una función que depende de solo qué. Piensa en un momento. Así es, de solo x. Entonces todo esto se convierte en una función que voy a llamar la g de solo x, que finalmente integro con x. ¿Cuál es el orden de esas cosas? ¿Cuáles son los límites adecuados? Es lo que yo quiero que ustedes practiquen mucho, porque no hay una manera en la que yo pueda, o casi cualquier profesor pueda inducirles esto, si no es a través de que ustedes lo practiquen y se topen con problemas para que les vaya, la idea general les vaya permeando. Y una vez ya hayan resuelto varios problemas, les aseguro que ya no, todo lo entenderán sin ningún problema y ya solo se convierte en un problema operacional. Una vez planteada la integral, como en este caso, pues se convierte en un problema de operación realizarla, ¿verdad? O sea, en este caso, pues ya la tenemos. ¿Y cómo integro? Ah, pues bueno, vamos a hacer las integrales, ¿no? Pues ya tengo el orden. Esta integral primero, con respecto a y, pues simplemente me da 6 menos z, ¿verdad? Y tendría la integral de z de menos 4 menos x al cuadrado a 3x al cuadrado y la integral de menos 1 a 1 de x. Entonces, esta otra integral es fácil de hacer también. Entonces me daría la integral de menos 1 a 1 de simplemente 6z menos z al cuadrado partido entre 2, que esa es la integral con respecto a z, entre 4 menos x al cuadrado de 3x al cuadrado. Y esto de x, reemplazo en los límites, entonces me daría la integral de menos 1 y 1, de 6 por 3, 18, ¿verdad? 18x al cuadrado menos 6 por 4 menos x al, 4 menos x al cuadrado. 4 menos x al cuadrado. Y ya estuvo, eso es este, menos 9x a la 4 partido entre 2 más este límite de acá abajo, más 4 menos x al cuadrado, ¿verdad? Partido entre 2 y ya estuvo, ¿no? Entonces, pues ahora quedaría nada más resolver esta otra integración que, bueno, quizás deberíamos intentar primero simplificar esto un poco para intentar la integración. Algo anda mal. Me doy cuenta que tengo un error. El error es que, pues como se habrán dado cuenta, yo interpreté esta función de acá como la de 3x al cuadrado y esta como la de 4 menos x al cuadrado. Y no, obviamente al contrario, es esta la límite superior y esta de acá es el límite inferior. Discúlpenme, probablemente ustedes habrán notado ese error desde antes.
Entonces, estos límites están cambiados, ¿no? O sea, voy, en lugar de ir de aquí a acá, más bien se va al contrario, ¿no? Se va de este límite a este límite, a 4 menos x al cuadrado, perdón, ahí. Igual acá, este lo pasamos para arriba y este lo pasamos para abajo y ya estuvo. Y aquí, pues bueno, es lo mismo, pero entonces si yo simplemente cambio el signo aquí a más, pues bueno, sería de toda, pero ok, vamos a hacerlo bien entonces. No lo voy a hacer rápido como hubiera querido. Entonces, el primero pues me daría este con signo más, el siguiente me daría este con signo menos, ¿no? Ahora, este me daría con signo más, menos, que sería este de acá. Y el siguiente me daría con signo más. Perfecto. Entonces intentemos ahora simplificar esto. Este y estos son factores comunes. Este me queda tal cual. Vamos a ver, ¿qué quiero decir? Tengo 9x a la 4 partido entre 2 menos 18x al cuadrado. Y aquí tengo 6 menos 4 menos x al cuadrado, que es un factor común de 4 menos x al cuadrado, ¿verdad? Estoy sacando factor común 4 menos x al cuadrado. Y esto partido entre 2, ¿verdad? Simplemente estoy tratando de simplificar. Aún no termino. Este y este pues me dan 2, ¿no? Naturalmente. Y aquí esto me da con signo más. Entonces aquí me da más y esto me da un 2. Entonces, ¿esto cuánto me da? Esto es 2 por 4, 8. Partido entre 2, pues es 4, ¿no? Entonces aquí tengo 4. Este por este me da menos 2x al cuadrado. Entre este 2 me da menos x al cuadrado, menos x al cuadrado. Este por este me da 4x al cuadrado. Partido entre 2 me da 2. Entonces más 2x al cuadrado. Y este con este me daría menos x a la 4 partido entre 2 y ya. Entonces esto sería 9x a la 4 partido entre 2 menos 18x al cuadrado. Algo anda mal. Y olviden todo lo que dije porque obviamente volví a cometer otro error. Y pasa que este 2 como factor común y no es factor común, obviamente. Lo único que es factor común es 4 menos x al cuadrado. Entonces esto no es cierto porque esto es 6, que sí es factor común, menos 4 menos x al cuadrado partido entre 2, ¿verdad? Entonces, este 6 con menos 2, ¿verdad? ¿Qué me daría? Me daría 4, por supuesto. Y este signo menos con este signo menos me daría más x al cuadrado partido entre 2. Entonces, esto me daría 4 más x al cuadrado partido entre 2. Correcto. Es 4 por 4, 16, más 16, eso sí está bien. 4 por menos x al cuadrado, menos 4x al cuadrado. 4 por x al cuadrado partido entre 2 por 4 me daría simplemente más 2x al cuadrado. Y este con este, pues me darían entonces menos 2 simplemente. Menos 2 x al cuadrado, este lo elimino. Y ya me quedaría el último factor, que es este por este, que me daría menos x a la 4 partido entre 2. Y ya está. Entonces, este con este me da menos 20, este se queda igual, entonces aquí tengo 16 menos 20 x al cuadrado y este con este me da 8 partido entre 2, que es 4, me daría más 8, sí, 4, 4, x a la 4. Y aquí tendría menos la integral de menos 1 a 1 de x. Y ya estuvo, este es el volumen. Entonces el volumen de esta cosa pues es 16x menos 20x a la 3 partido entre 3. Finalmente más 4x a la 5 partido entre 5. Y ya. Todo esto evaluado entre menos 1 y 1. De nuevo, esta función es una función impar.
Entonces ya saben, esto es 2 veces 16 por 1, pues 16 menos 20 por 1 partido entre 3, y ya está, más también 4 quintos, porque es 4 por 1 a la 5, que es pues 1, y ya. Entonces esto lo metemos pues a la calculadora, ¿no? Y si lo metemos a la calculadora, esto da 304 partido entre 15. Y así calculamos el volumen. Lo más importante, bueno, como ustedes ven, es plantear los límites. Las integrales triples no son un desafío mayor a lo que ya conocen de las integrales dobles, ni tampoco es un desafío mayor a las integrales en una dimensión que ustedes están acostumbrados. Es simplemente plantear adecuadamente los límites, fijarnos bien de dónde a dónde van cada una de las variables, y esto obviamente se puede extender a 4, 5 o n dimensiones en general. La idea es la misma. Les pido por favor practiquen mucho y nos vemos en la siguiente.